Pero bueno, vamos a hablar sobre otros temas, en este caso sobre lo que está pasando con los jubilados, porque, bueno, sabemos que venimos hablando de la situación económica y de todo lo que está sucediendo, del aumento inflacionario, del aumento del dólar y todas las cosas que pasan, pero bueno, en este caso hay un informe que se ha hecho a través del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde justamente indican la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo los jubilados a raíz de esta reforma previsional que ya hace un tiempo tuvimos. Vamos a hablar con el economista e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chousa. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días a todo el equipo. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿de qué se trata este informe que han hecho, digamos, que han comprobado con respecto a los saberes de los jubilados? Bueno, el informe radica en pos del análisis de la última reforma previsional, una reforma que implicó varios cambios, algunos más de índole estructural sobre la posibilidad del acceso a la cobertura jubilatoria. Ustedes saben que lo que se sancionó fue la eliminación de las moratorias como un mecanismo de acceso para aquellos ciudadanos que no hayan alcanzado los parámetros mínimos en términos de los requerimientos para la percepción del haber jubilatorio, y se pasó a un esquema de universalización en función a esto que se llama PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, que consigna un monto del 80% de la jubilación mínima. O sea, es una suerte de jubilación mínima precarizada, con el aditivo de que no es una pensión que genere derechos, con lo cual si hay, por ejemplo, una pareja de adultos mayores y los dos cobran esta PUAM, lo que ocurre es que si uno de los dos fallece, no se transfiere la pensión al otro jubilado que sería el derecho habiente en el esquema contributivo. Dicho esto, además de estos cambios estructurales, se motivaron otros cambios más de índole financiera sobre el mecanismo de ajuste. Ustedes saben que desde 2009 se había sancionado la ley de movilidad previsional, por medio de la cual todos los ajustes de carácter semestral se establecían por una fórmula que se solía llamar polinómica, que era una fórmula que estaba atada a la recaudación de impuestos, con lo cual era procíclica, iba a la par de la recaudación, y en momentos de alza, de mejora de la actividad económica, la fórmula generaba un efecto de mejora en los saberes reales, o sea, crecía por arriba de la inflación, en momentos de crecimiento de la economía. Y en momentos de retracción de la economía, como fue justamente en ese 2009, o en el año 2014, o en el año 2016, o en este año 2018, esa fórmula lo que hacía era poner una cota inferior, porque tenía dos tramos la fórmula, y uno de los dos tramos, en momentos de retracción de la actividad económica, bueno, ponía un piso mínimo. Esa fórmula se modificó con la reforma de fines del año pasado, que todos recordarán, con esa sanción tan efervescente en el Congreso, que derivó en una conflictividad mayúscula en la calle, y se movió a una fórmula de un solo tramo que solamente ajusta por inflación. Claro. Tiene un ajuste que se compone por un porcentaje del IPC, del índice de precios al consumidor, y otro porcentaje relativo al RIPTE, que es un índice que mide las remuneraciones medias de los trabajadores del segmento privado. Paradójicamente, a pesar de que la incorporación del RIPTE se buscaba hacer con el propósito de mejorar un poco la fórmula, al menos para este año empeoró, porque las remuneraciones del sector privado en promedio incluso crecen por abajo de la inflación, con lo cual en el intento de mejorarla dentro del empeoramiento, se empeoró aún más. Que esa fue si recuerdan, fue la tan ventada modificación que ofreció Pichetto como prenda de negociación de la ley, ¿no? Bueno, con todo en números, digamos, ya haciendo algunos números para el transcurso del año, porque si bien se han publicado los aumentos correspondientes a los 9 primeros meses del año, ya se puede hacer una proyección para lo que va a ser el año cerrado, en función a las expectativas de inflación para lo que resta del año,
y la expectativa de crecimiento, por ende, de esta movilidad de los jubilados. Los números marcan que este año, en promedio, va a haber una caída de los saberes reales, una vez filtrado el efecto de la inflación, del 4,5%. Es una caída muy importante para un año, solamente un año, desde enero a diciembre. Con algunos picos en los meses de agosto, que es el mes previo a que se efectúe el nuevo ajuste. Ustedes saben que el ajuste del 6,7% se efectúa en diciembre, con lo cual agosto va a ser el de mayor pérdida de poder adquisitivo, y en ese mes se llega a perder hasta un 8%, o sea, los jubilados van a tener menos ingresos por un 8,3% respecto al año pasado. Sin duda se trata de una situación muy acuciante para un segmento que tiene una vulnerabilidad extra. Claro, yo recuerdo también cuando se hablaba de esa ley, bueno, más allá de la conflictividad que hubo ese día afuera del Congreso, de todos modos, cómo se vendía, ¿no? Como de parte del oficialismo, como que iba a ser una mejora, hasta se hablaba de reparación histórica de los jubilados, digamos, como que realmente iba a ser beneficiosa, y desde el otro lado se aclaraba todo esto que vos ahora estás comentando, mejor dicho que ustedes desde la Universidad Nacional de Avellaneda han podido documentar de cómo ha perdido y cómo seguirá perdiendo salario y poder adquisitivo el jubilado. Que obviamente aparte también esto no solo repercute en su ingreso, sino también en el consumo interno, digamos, porque obviamente también esto va a repercutir en el resto de la sociedad, en los comercios que, por ejemplo, un jubilado puede llegar a consumir. Sí, en efecto, tiene consecuencias desde el punto de vista microeconómico, y también tiene un correlato en la macroeconomía, porque no hay que soslayar el hecho de que estamos hablando de 7 millones de jubiladas y jubilados, y cada punto porcentual que se resigna en materia de ingresos de esos sectores, bueno, son puntos que no van al consumo, y si no van al consumo seguramente desincentivan la producción y la inversión. Claro. Porque sabemos que ese segmento en particular es un segmento que tiene una altísima propensión a consumir, no solamente bienes básicos, sino muchos bienes turísticos que movilizan, dinamizan la actividad interna, ¿no? Es más esperable que un jubilado tenga un mayor gasto en turismo interno, en hacer esos viajes, por ejemplo, viajes con los centros de jubilados, que tal vez en irse al exterior, pagar un pasaje turístico para un crucero, con lo cual son puntos que realmente repercuten muy positivamente, y en momentos donde hay mejora de los saberes de los jubilados, se suele verificar un efecto de retroalimentación. Se retroalimenta la actividad interna y por ende también aumenta la inversión. Claro. Yo pensaba... Sí, perdóname. No, para cerrar, en el plano microeconómico, la situación también es aguda y hay que mirarla con cierta lupa, porque poníamos al inicio el caso de los jubilados que cobran la PUAM, que tienen este mismo porcentaje de deterioro del 4,5% en el año, con picos del 8,3%, pero incluso ellos cobran aún menos que la mínima. Estamos hablando de jubilados que cobran poco más de 6.000 pesos, y se están viviendo situaciones ya complejas hasta desde el plano de lo alimentario, ¿no? De la disponibilidad de recursos para satisfacer necesidades alimentarias, y eso también hay que poner la luz. Claro, y yo pensaba en eso, ¿no? Por un lado alimentos, por otro lado medicamentos, que también es un rubro donde han aumentado muchísimo, y bueno, sabemos que también es un sector muy vulnerable que requiere siempre de algún medicamento nuevo o algo nuevo, siempre algo están necesitando, y digamos, cada vez aumentan más y la cobertura es cada vez más complicada también. Sí, en efecto, nosotros también desde el observatorio de la universidad sacamos con una periodicidad bimestral un indicador de precios de los productos de la canasta de medicamentos, no solamente medicamentos, sino también cobertura de prepaga y demás insumos atados al segmento de la salud, y en particular para el segmento de medicamentos tenemos una cobertura de relevamiento de precios de 130 productos,
y los aumentos desde inicios de 2016 hasta la fecha acumulan un 140% de aumento. Es un número que está, para poner un orden de magnitud, alrededor de 22 puntos porcentuales por arriba de la inflación general del resto de la economía, con lo cual también hay un proceso de modificación de lo que los economistas llamamos precios relativos, que no es neutro en términos distributivos o en términos de la posibilidad de acceso a bienes y servicios de diferentes segmentos socioeconómicos. Favorece más a algunos segmentos y complejiza más la situación de otros. En particular, el segmento de adultos mayores que consume mucho, no solamente medicamentos y productos y servicios de la salud, sino también alimentos y bebidas. Su canasta de consumo está muy influida en alta proporción por los alimentos y bebidas. Y también mucho en relación a los gastos de vivienda. Una buena proporción de su consumo está asignada por los gastos de vivienda, ni que hablar aquellos que tienen la necesidad de alquilar y no son propietarios, pero también el pago de los servicios públicos, luz, gas y agua. Con lo cual todo ese combo está atado a una modificación muy aguda en los precios relativos. Son justamente los productos, los segmentos de la canasta básica que más aumentaron. Obviamente aumentaron mucho menos otros productos, por eso el promedio da determinada proporción, pero los que menos aumentaron son los que menos son consumidos por los adultos mayores. Me refiero a los rubros de textiles, los rubros de indumentaria no forman buena parte de la proporción de la canasta de consumo de los abuelos. Los rubros, por ejemplo, de entretenimiento y comunicación, me refiero al plan de datos de internet, me refiero a salidas a restaurantes, a comer. Esos rubros son los que menos inciden y son los que menos aumentaron, con lo cual la situación relativa de ese colectivo, de ese segmento, ha sido aún más perjudicada. Imagino también que esto va a hacer que cada vez más jubilados estén por debajo de la línea de pobreza si esto continúa de esta manera, ¿no? Sí, lamentablemente no tenemos una medición oficial. Sería realmente muy positivo que el Instituto de Estadísticas Oficial tenga una apertura mucho más desglosada de los indicadores de pobreza, primero con una mayor frecuencia, porque la frecuencia que tenemos es semestral y eso te impide bajar la lupa sobre algunos análisis, como por ejemplo lo que pasó el año pasado, donde hubo hasta en el segundo semestre del año pasado una baja muy importante en el periodo entre mitad de año y el mes de septiembre, pero después volvió a haber un rebote también a tono con el hecho de que había terminado la campaña electoral, habían habido varios aumentos de precios regulados en el mes de diciembre, con lo cual ahí volvió a haber un rebote en los indicadores de pobreza. Bueno, esa frecuencia semestral no te permite desentramar mucho lo que pasa ahí, digamos, al interior del semestre. Y por otro lado, un desglose relativo a diferentes segmentos socioeconómicos que pueden tener alguna característica distintiva. Nos referimos a los jóvenes, primera infancia, segunda infancia y adultos mayores. Esa división hoy en día no está, es relevada por algunos institutos privados, es relevada por la Universidad Católica Argentina, pero falta una medición ahí del INDEC. Sergio, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No, ustedes a disposición como siempre. Gracias, hasta siempre. Sergio Chousa es economista e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.